Escuchas Voz de Voces, un podcast de Coordinadora Paz para las Mujeres, la coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual. En este espacio conocerás sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género y la prevención de la mano de las organizaciones que integran nuestra coalición y otras aliadas. Soy María Cristina y desde Coordinadora Paz para las Mujeres te agradezco que estés aquí. Saludos, te damos la bienvenida a este primer episodio de la quinta temporada del podcast Voz de Voces de Coordinadora Paz para las Mujeres. Mi nombre es María Cristina Muñoz y estoy sumamente agradecida de tenerte acá conmigo, con nosotras. Si nos has estado escuchando por las últimas pasadas 4 temporadas, te tengo una excelente noticia. Siempre nos habías estado escuchando solamente a través de plataformas tradicionales de podcast y este año venimos con un update. Nos vas a poder ver también a través de YouTube. Y si esta es la primera vez que estás escuchando de nosotras, nos estás descubriendo a través del video, bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio de Coordinadora Paz para las Mujeres. Te cuento rapidito, nosotras somos la coalición puertorriqueña en contra de la violencia doméstica y la agresión sexual, es decir, que somos un grupo de 40 organizaciones que trabajamos en conjunto en contra de la violencia doméstica y la violencia sexual y tenemos un centro de servicios directos desde adjuntas, todo con un propósito, un Puerto Rico libre de violencias. En este espacio usualmente estamos hablando sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género en Puerto Rico, es decir, violencia doméstica y violencia sexual y otros tipos de manifestaciones, y siempre de la mano de organizaciones integrantes y aliadas a nuestra coalición. Si no nos has escuchado previamente, te invito a que te pongas al día con los demás temas que tenemos disponibles a través de Amazon Music y Spotify, donde hemos hablado sobre violencia doméstica en comunidades LGBT, violencia doméstica en personas lesbianas y bisexuales, violencia económica, consentimiento, violencia en el noviazgo. Tenemos sobre 25 episodios ya disponibles en esas plataformas, así que puedes ir a escucharlos por allá. Y hoy vamos a estar hablando directamente sobre lo que es la violencia vicaria. Y aquí ustedes dirán, aquí vienen de nuevo las feministas con otro término así raro que nadie entiende. Y pues sí, porque nosotras nombramos las cosas por su nombre y en este caso estamos hablando de lo que es violencia vicaria y les voy a leer la definición específica que da Amnistía Internacional. Y es que la violencia vicaria se trata de una forma de violencia de género por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de esa violencia doméstica son usados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Esto muchas veces se manifiesta en lo más cruel, que puede ser el asesinato. Y la violencia vicaria muchas veces es catalogada como la manifestación más cruel de la violencia de género. Y se preguntarán por qué estamos hablando específicamente de este caso para arrancar este primer episodio de esta quinta temporada. Y es que hace un mes en Puerto Rico tuvimos el caso de José Luis Ortiz, un joven de 27 años, que fue asesinado por la expareja de su mamá. El asesino, Samuel Hernández Ventura, había amenazado a la mamá de José Luis diciéndole que la haría sufrir con lo más que ella amaba. Lamentablemente, este no es el único caso que hemos visto en Puerto Rico de este tipo de violencia, que aunque la manifestación más fuerte que tiene es el asesinato, se manifiesta de otro tipo de manera que estaremos discutiendo hoy. Así que vamos por partes, vamos con calma, tenemos un ratito para poder hablar del tema y precisamente tengo una invitada conmigo hoy, la querida amiga Silvia Batista, integrante de Evas y Brujas, quienes son una organización integrante, coordinadora Paz para las Mujeres. Así que bienvenida Silvia, qué bueno, me encanta siempre tenerte en este espacio. Gracias, Mil. Estoy bien contenta y te escucho y siento mucho orgullo por lo que estoy escuchando y por ser parte a través de Evas y Brujas de Coordinadora Paz para la Mujer. Mil gracias, mil gracias. Silvia también se ha dedicado a estudiar otros casos en Puerto Rico. Tiene su propio podcast también sobre casos, crímenes en Puerto Rico, pero se ha acercado de una manera muy particular al tema de la violencia vicaria desde hace un tiempo. Y es que esto es un tema relativamente nuevo en Puerto Rico en el caso de que se habla muy poco, incluso dentro de nuestros propios espacios de organizaciones en Puerto Rico donde todos los días trabajamos con manifestaciones de violencia. Rara la vez logramos apuntar el tema de la violencia vicaria. Y con este episodio queremos volver a poner ese tema sobre la mesa porque es una manifestación donde no solamente la mujer y víctima se ve como objeto, sino que se enfoca también alrededor de la familia.
y necesitamos que más personas en Puerto Rico estén pendientes a esas banderas de cómo se están utilizando otros integrantes de la familia para poderle hacer daño a una persona como manifestación de la violencia doméstica. Así que entre más personas estemos enteradas sobre estas manifestaciones, más fácil podríamos apoyar a alguien y estar de la mano de una persona que lo necesita o que nos puede estar necesitando. Así que Silvia, cuéntame, ¿por qué decides adentrarte en el tema de la violencia vicaria siendo un tema que se habla tan poco en el país? Mira, realmente mi abrazo, como digo yo, al término de la violencia vicaria se da a través del podcast, ¿verdad? A través de según yo vengo tiempo estudiando lo que es la violencia hacia la mujer. Por medio del podcast he podido ver quizás en primera fila varios ejemplos de manifestaciones de esa violencia, de feminicidios. Bueno, son muchas, ¿verdad? Las manifestaciones de violencia que se dan hacia la mujer. Me llamó la atención un caso, que fue el de Eric Seguinot, aquí en Puerto Rico, en el 2016, que se podemos ir más adelante ahorita. Y pues para las personas que no lo conocen, darle un recuento rápido para que tengan un contexto claro. Es a través del podcast, pero a través de Evas y Brujas de la Mano, que voy viendo cómo no solo eran estas manifestaciones de violencia física, sexual, económica, psicológica, de las cuales la mujer era víctima, sino que por medio de sus hijos, obviamente también los niños eran víctimas, pero ¿cuál era el fin de esa violencia? Era hacerle daño a la mujer. Y así es que me fui adentrando y llegamos a dar una conferencia. Hubo un simposio en España que tuvo que ver con la violencia vicaria y se me hizo un acercamiento de cómo se veía la violencia vicaria en la isla. Entonces fue un acercamiento, fue algo entonces más profundo al darme cuenta que en Puerto Rico estamos en pañales en el tema. Así es que por medio de una cosa fue llevando a la otra. El término de violencia vicaria se acuñó en 2012, o sea que es relativamente reciente, pero tampoco es algo de hace 2, 3 años. Ya lleva más de 10 años hablándose en ese término. ¿Por qué crees que tiene una importancia tan específica que esto se acuñe bajo un término y que logremos nombrar las cosas pues por su nombre, como siempre hemos insistido que cada cosa debe ser llamada por su nombre? Sí, lo primero es que el término lo acuñó Sonia Vaccaro, que ella es una psicóloga argentina. Ella se licenció en psicología clínica y laboral, me parece, que en Argentina, pero luego ella se traslada a España y lleva más de 20, 25 años aproximadamente en España, investigando y trabajando como perita, no solamente de violencia vicaria, sino también de violencia sexual. Realmente ella es como perita en victimología. Así es que ella lo acuña. Hay también un grupo de mujeres que se han adentrado mayor en el término y también lo han auscultado. Y gracias a ese empuje de ellas, también entonces han habido políticas públicas y leyes. ¿Por qué menciono esto? Porque, como tú bien dices que me preguntas, cuando tú no nombras algo, no existe. Así es que es sumamente importante que en Puerto Rico ya se entienda que esto es una modalidad, ¿no?, de violencia, que también va a la par con otros tipos de violencia que entonces el hombre, Dios mío, se me fue, perdón, que entonces el hombre tiene contra la mujer, contra su pareja, contra la madre de sus hijos. Está muy atado esto a la violencia psicológica. Estamos mucho más acostumbrados a escuchar lo que puede ser violencia psicológica. Pienso que puede estar entonces esa finalidad de hacerle daño finalmente entonces a la mujer y utilizar a los hijos como instrumento, sea a través del asesinato o sea a través de, por ejemplo, tardanza en el en el pago de pensiones, por ejemplo, o amenazar a los hijos para que entonces ella se quede en esa relación, o amenazar a otro tipo de familia para que entonces esa persona permanezca en la relación. O sea que tiene un juego psicológico también dentro del espacio, pero es importante separarlo de la violencia psicológica solamente porque tiene un efecto en otras personas. Claro, porque en la violencia psicológica posiblemente entonces simplemente sea a la mujer, o la violencia económica, él pues limite el flujo de dinero de ella o le omita información y es directo. En el caso de la violencia vicaria están utilizando
al menor. Están utilizando al niño, a la niña, o como tú bien dijiste, a un adulto mayor o a alguien, a una mascota. Están utilizando, ¿verdad? Un tercero para hacerle daño a ella. Al final del día. En Puerto Rico hemos visto varios casos en términos de los asesinatos, que es lo quizás más fácil de comprobar porque se convierte en asesinato, pero usualmente no llega el análisis a que el punto es hacerle daño a la mujer o a una persona en particular a través de ese asesinato. Antes de entrar entonces en otras manifestaciones de cómo esto se puede dar en lo cotidiano, hablé ahora del caso de José Luis, estabas hablando del caso en 2016 de Seguinot, que fue el que te hizo adentrarte el tema, pero es una situación que hemos visto en Puerto Rico varias veces. Muchísimas veces. De hecho, hay otro caso que fue en el 1991, me parece. La mujer ella se llamaba Flor María. Y ella, en el 1991, 2 años después de que comenzara la Ley 54 en Puerto Rico, que tanto trabajo nos dio. Porque la gente, yo escuché una vez una pastora que dijo, la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Y dan por sentado, sobre todo las generaciones recientes, que esta Ley 54 pues está ahí pues porque llegó. Y esto fue un grupo de mujeres que lucharon por muchos, muchos años para que se visibilizara el problema que había de violencia hacia la mujer en las relaciones, ¿verdad? Y entonces, en el 1991, 2 años después, si todavía hoy día las mujeres no tienen conocimiento de todos los recursos que pueden obtener cuando están en unas situaciones de riesgo, imagínate en el 91, menos. Y esta mujer estaba en una relación de mucho maltrato y su esposo me parece que era mecánico. Estoy casi segura que esa era la... Y él le daba servicio a estos policías y este cuartel de policía que estaba cerca de su hogar, estaba como en los predios de su comunidad, pero eran todos amigos. Así es que ella aguantaba y aguantaba. Cada vez que él, en medio de una borrachera, por lo menos eso fue lo que leí, que la mayoría de las veces estaba ebrio, le daba, ¿verdad? Le pegaba, le daba pelas, y entonces ya hubo una ocasión que ella agarra a los niños después de una violencia y se va a casa de la mamá, y la mamá le dice, mira, ya es suficiente, o sea, tienes que hacer algo, tienes que denunciarlo. ¿Qué uno piensa? Ya hay una ley que se supone que te proteja. Ella va al cuartel, visiblemente, con sus moretones y sus, ¿verdad? Con sus, Sí, atacada, con sus rasgos físicos de que fue atacada. Y mira, María Cristina, ella va, ella lo habla llorando, lo narra, relata todo. El oficial, que me parece que era de apellido Flores, intenta hasta persuadirla, porque él también, su esposa, también había, tú sabes, él había tenido problemas con su esposa de esa índole, y era mejor que tratara de arreglar las cosas. En la casa. Ya empezamos. ¿Sabes lo difícil que es para una mujer buscar ayuda y decidir buscar ayuda? Ya empezamos mal, ¿verdad? De entrada. Como quiera, ella insiste, le toman el testimonio. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Lejos de formalizar la denuncia, ellos van y se lo dicen al agresor. El agresor entonces 2 días corridos va y la visita a casa de la mamá a ver qué era esto, tratan de calmarlo. Claro, él iba a buscar explicaciones. Y al final se acerca entonces, a los 2 o 3 días se acercaba, me parece que el fin de semana, y él decide llevarse a los nenes, le invita a ella para ir a la playa. Y ella dice que ella no va. Entonces él se quiere llevar los nenes se emocionan porque era algo atípico. Llevarse a los nenes. Llevarse a los nenes o encargarse de ellos, que eso también lo vemos y lo podemos hablar más adelante. Y entonces se los lleva, pero no los devuelve. Ella va y los busca, él no se los da. Al otro día, ya domingo, ya regresa a buscar a sus hijos. Y él no se los da y ella insiste porque ya habían clases al otro día. ¿Y qué hizo él? La nena llegó a decirle, mamá, corre que te va a matar. Wow. Y ella entonces escucha 3 disparos. Él le disparó al nene, le disparó a la nena y luego se disparó él. O sea que esto lo estamos viendo históricamente en la modalidad más extrema de esto. Pero esto se da también de otras formas cotidianas. Entrar a hablar de la violencia vicaria, María Cristina, es bien importante varias miradas.
La primera es que esto se da cuando, por lo general, hay una ruptura o una separación. Un hombre que por lo general has visto otro tipo de maltrato, psicológico, como tú estabas diciendo, financiero, económico, físico, sexual, lo vas a ver en alguna otra modalidad. Es un hombre que pierde el control de la mujer y entonces decide por qué medio puede seguir teniendo control de ella. Usualmente entonces a través de los hijos. A Si través no de hay los hijos, hijos. quizás entonces algún familiar Algún más cercano. familiar o una mascota o algo. Otra cosa importante, no solamente lo vemos a través de los hijos, puede ser un hijastro. Que esto lo vimos con este caso reciente que tuvimos, pero también lo vemos, ¿tú sabes en qué caso? En el de Rolandito. Obviamente, estas dos personas, tenemos que decir que este caso reciente, él está acusado en ausencia, pero no se le ha celebrado juicio. Así es que él es este caso del mes pasado. Así es que en términos legales tenemos que decir que él es sospechoso. Lo que pasa es que tenemos que toda la evidencia apunta a que fue él y encima él amenazó. Y se radicaron cargos en ausencia. En ausencia. En el caso de Rolandito, nada, se investigó. Él fue preso por otras razones, pero igualmente él la amenazó porque ella rompió con él y él le dijo, Roberto Gotay, se me escapó el nombre ahora, lo buscamos ya mismito para dar el nombre bien completo. Él la amenaza y hay un niño, un testigo, lo que pasa es que era muy, muy niño para utilizarlo, valga la redundancia, como un testigo ¿verdad? Presencial, un testigo formal, claro. En una acusación, el hijo se fue con su papá. Pero para ese niño, su papá era él, porque estaban separados, así es que ese niño a quien único veía era el padrastro. Y dijo el color de la guagua, que era el color de la guagua del padrastro. Así es que nunca se pudo probar, pero, ¿verdad? Pero está ahí. Pero está ahí. Y eso también, si se hubiera podido probar algo, si él hubiera sido acusado y hallado culpable, y se hubiera encontrado también, porque no sabemos si fue secuestro o fue asesinato, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la desaparición de Rolandito. Si se hubiera podido probar, hubiera sido violencia vicaria. O sea que esto lo vemos, es más seguido o más, no quiero utilizar la palabra normal, pero lo vemos más a diario de lo que aquí en Puerto Rico tenemos conocimiento. Y ahí es que hablaste de la palabra del control, o sea, la violencia de género en sus distintas manifestaciones nace de ese control. Es querer tener control sobre otra persona. Claro. En este caso, está ejerciendo ese control entonces a través o instrumentalizando a familiares, en la mayoría de los casos, los hijos. ¿Cómo también las personas pueden empezar a identificar que se está efectivamente usando a un hijo, hija o algún otro familiar para hacer daño entonces a una mujer o a una víctima de violencia que lo está viviendo? ¿Qué quizás banderas unas personas pueden identificar para evitar que quizás entonces eso pueda llegar entonces a un asesinato? Sí, bueno, identificar desde lo más básico como es no pasar la pensión, aguantar permisos. El niño tenía que ir a tutorías y no lo lleva. Y ella, quizás la mamá le hizo el acercamiento al papá, yo no puedo, pues porque tengo trabajo, o por cualquier acuerdo que sea. Y se supone que el padre lo lleve o a cualquier actividad, a una cita médica, y no lo lleva. Sí, que en esas cosas usualmente se habla quizás de irresponsabilidad o dejadez, y entonces que caiga toda esa carga encima de la madre en este caso, claro. Y cómo entonces muchas de estas cosas se dejan pasar porque los papás son así y demás. Se normaliza. Se normaliza demasiado, pero entonces al final del día vas acumulando varias de esas manifestaciones o varias de esos asuntos y cuando pierdes entonces ese control es que podemos ver lo que hemos estado viendo en términos de asesinar. Entonces eso sí. Bueno, y no todas las violencias vicarias terminan en esta, ¿verdad? En la modalidad más horrible, ¿verdad? O en ese extremo. O sea, porque eso no es lo que estamos diciendo. Pero sí se puede identificar que ese niño está siendo utilizado para hacerme daño a mí. Por ejemplo,
si no lo lleva a unas tutorías, ¿por qué no lo llevo a las tutorías? Porque puede ser que no podemos verla caer en lo que, puede ser que realmente le surgiera algo y no, mira, no pude porque surgió una emergencia, el carro. Es algo sistemático, no es una sola cosa. Es que cualquier acción que ese padre pueda realizar para que yo me vea afectada, la va a realizar. Por ejemplo, se supone que comprara unas tenis y no lo hizo. Pero eso y las tuve que comprar yo. Pero tampoco me pasó la pensión. Pero entonces me van a regalar o quiero ir con unas amistades o con mi familia a llevar al niño a Disney. No, a Disney no, a Europa, para poner entonces el de esto del pasaporte. Y yo tuve que sacarle el pasaporte y me dije, por favor, necesito que vayas, ¿a qué hora tú puedes ir? Vamos a ponernos de acuerdo un día que tú puedas estar porque necesito la firma porque es menor de edad. Y él te dice, ya, yo no puedo, si no es este sábado, si no es viernes, él pone la hora. Quedas en la hora, tú le acuerdas la hora y él no llega. Todo esto son acciones que las está haciendo, no porque él quiera o no quiera que el muchachito vaya, sino para hacerte daño. Ejercer un tipo de control sobre la mujer. Entonces, pues no es una cosa o dos cosas aleatorias, porque a todos nos suceden cosas. Es el cúmulo de acciones que estás viendo que utilizan. ¿Qué puede hacer la mujer cuando dice o cuando piensa que hay una violencia vicaria? Aquí entonces entramos en que necesitamos que este término se visibilice y se nombre para poder crear políticas públicas o poder crearle recursos a esta mujer para que pueda defenderse. Nosotras hemos estado viendo en Coordinadora, en llamadas que a veces nos entran, que aunque Coordinadora no ofrece un servicio directo desde nuestra oficina en Atorrey, muchas personas pues llaman a nuestro número de teléfono para tener algún tipo de asistencia y nosotras usualmente lo que hacemos es que les comunicamos con las organizaciones integrantes y aliadas que sí pueden dar ese servicio directo. Pero muchas veces, y esto lo he recibido yo recientemente, donde vemos, donde hay un caso de ley 54 corriendo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces el papá de los dos menores o la familia paterna le pone un caso civil de familia a la mujer víctima para entonces ponerla contra la espada y la pared y tratar de lograr que entonces o que el caso de ley 54 se caiga uh-huh. o hacer el proceso mucho más tedioso porque te estás amenazando directamente con los hijos y la custodia de esos hijos. Eso también entonces lo podemos ver como un tipo de manifestación de violencia vicaria donde estoy tratando de que entonces está corriendo el caso de la 54, ya yo perdí el control que tengo sobre ti, pues entonces vamos a tratar de hacer un caso civil o de familia donde también entonces te ponga por una cosa o la otra y entonces tú te veas encerrada. Uh-huh. Definitivamente. Si vamos a los términos judiciales, realmente el hombre tiene mayor poder a la hora de conseguir ayuda judicial, y sé que quizás personas que nos están escuchando piensan que no. Piensan que no, que la mujer tiene derechos. Mira, hay algo que tenemos que empezar a entender. Yo tenía una amiga que hace poco me preguntó, pero ven acá, explícame algo. ¿Qué derechos nos faltan por conseguir? Y yo me quedé así pensando y le dije, mira, ¿sabes lo que sucede? Que si tú quieres hablar de derechos así, sin adentrarte y sin profundizar, tú podrías pensar, a los ojos de la ley, todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿qué sucede? Los derechos de la mujer se convierten en agua. Y si quieres hacer una metáfora y poner los derechos son como el agua, pues el hombre tiene todo un balde, todo un cubo que no tiene hendiduras, que no tiene grietas, y que esa agua cae ahí porque hay todo un sistema que lo respalda. Y los derechos de la mujer se cogen aquí, en la mano. ¿Qué pasa si tú abres el grifo y coges el agua en la mano? Se te va a desbordar, se te va ¿verdad? Por las hendiduras, por todos lados. Y te quedas con muy poca agua. Eso es lo que pasa cuando un hombre tiene los recursos. Mira, yo tengo una amiga que ella crió a sus hijos fuera de Puerto Rico. Tuvo sus hijos fuera de Puerto Rico.
Pero el papá de sus hijos tiene lazos en el gobierno. ¿Qué tú crees que pasó? Aun cuando fue él quien quiso romper el matrimonio. ¿Qué pasó? Él tenía todas las herramientas para que la ley funcionara a su favor. Entonces vamos a las interseccionalidades y entonces analizamos un caso en el cual ella no está en su país, no tiene su cultura, no tiene su familia y el ex esposo, la expareja, tiene vínculos tan fuertes a nivel gubernamental. ¿Qué va a suceder? Ella tiene las de perder, pues había violencia vicaria por todas partes. Incluso sacó a uno de sus hijos del colegio sin ella saberlo, lo cambió a un colegio que estaba a varias horas de distancia. Obviamente el menor se fue a vivir con él y lo que pasó después ha sido un cúmulo de un montón de agresiones y un menor afectado psicológicamente, mentalmente y emocionalmente porque lo sacan del cuidado de una mamá que sabía cómo criarlo, porque por lo general también son hombres, que entonces la mujer es la que se ha encargado de esta crianza, de conocer al niño y él es simplemente un proveedor. Así es que mágicamente el hombre que es proveedor y de buenas a primeras quiere ser el papá más bueno del mundo, no lo es. Lo que está buscando es quitarle, afectar a la mujer. Hablaste ahora de esa particularidad de cuando una no está en su país, de cuando sucede una situación como esta y no estás en tu país, no tienes a tu red de apoyo, estás sola. Y eso es muy relacionado al caso que habías comentado al principio, no sé si Seguinote es el apellido de ella Eric Seguinote es el... Ese fue un caso en 2016, ¿no? 2016. ¿Qué fue lo que sucedió? Ese fue el caso que quizás, el que nos contaste que te hizo adentrarte en el tema, quizás fue el caso que más te ha impactado dentro de todo lo que has visto y que te hace como que empezar a buscar qué es lo que está sucediendo. Sí. Este hombre, yo no sé si te lo estaba diciendo fuera de cámara o antes, si te estaba relatando. Eric y Marlene tenían una relación, tenían 3 hijos, estaban casados. Él ejercía violencia física, mental, emocional y también financiera, también económica. Ella, encima de eso, interseccionalidades. Ella era de Brasil. Ella viene a Puerto Rico, lo conoce y viene, se casan y vienen para acá. Tienen sus 3 hijos acá. Así es que salir de una relación de maltrato, si es en tu país y es difícil, imagínate, siendo extranjera. Adicional a esto, hay personas, esto es como un paréntesis, sé que yo siempre me gusta recordarle porque las personas tendemos a pasar siempre juicio, porque tenemos un prejuicio contra la mujer, pero porque ella aguantó. Miren, ¿saben qué pasa? Que estos agresores, no importa la agresión que hagan, no llegan con un post-it donde dice yo soy agresor. O sea, que son hombres que se pintan y ya cuando se pintan como lo más bueno del mundo, se pintan de una forma y ya cuando hay una confianza, cuando ya la relación está estable ante los ojos de él, empiezan a sacar las agresiones. Así es que la primera reacción es justificarlo porque tendemos a romantizar el amor, como a cuestionarnos y estamos programados socialmente, tanto las mujeres como los hombres, para justificar al hombre. Así es que se dan una serie, ¿verdad?, de factores que limitan que esa mujer de primera instancia tan pronto recibe una violencia salga corriendo. Lo va a hacer si no hay emociones de por medio, pero cuando ya hay algo de por medio, pues tarda. En el caso de Marlene, ella tenía demasiadas interseccionalidades, aguanta, pero ella hace algo muy inteligente y es empezar a tratar de tener algo por su cuenta para valerse por sí misma. Así es que ella quiere abrir una estética. Viene otra agresión y ella se separa finalmente de él, le pone una ley 54, pero ya ella, como tenía planeado abrir la estética, tenía un viaje, me parece que era a Texas, para un seminario para esa estética que ella estaba abriendo. Así es que ella le deja a los nenes a la abuela paterna. ¿Sí? Ella no tiene familiares en Puerto Rico y ella muy responsablemente le deja a sus hijos a la suegra. Todavía era suegra porque ellos estaban separados, no se habían divorciado, pero iban a tener una vista. Cuando ella regresara, ellos tenían una vista.
Y Eric fue, estranguló a los 3 niños y se ahorcó en el patio de la casa. Ella estaba en Texas, no sabía nada, ella se entera por Facebook. Porque empiezan a poner en las redes y empiezan a poner en las redes. Obviamente, esto es una modalidad extrema de la violencia vicaria, donde obviamente, y él dejó carta, ¿sabes? Él dejó carta para hacerle daño a ella en castigo por esa separación. Pero lo que estábamos hablando ahorita, estos son hombres, esto no viene de la nada. Ya habían otros patrones de violencia en la relación. ¿Qué efecto también esto o has visto que tiene en el resto de las personas que lo sobreviven? Porque estamos viendo que la finalidad es hacerle daño a esta víctima de violencia, pero tomando solamente este caso de partida, por ejemplo, la abuela paterna está a cargo de esos menores, o sea que su hijo asesina a sus nietos en su casa. Por pensarlo de una manera así, o sea que estamos también hablando de que le estás haciendo daño a todo un núcleo de personas a tu alrededor que sobreviven la violencia, o sea que cuando hablamos también de que hay personas que sobreviven un feminicidio, que son esos padres, madres, gente cercana a esa víctima de feminicidio, en este caso, la víctima de la violencia queda con vida, con este trauma, pero también alrededor hay otras personas, que eso es lo que también mucha gente quizás no entiende, que la violencia doméstica se trata de una situación de salud pública porque afecta a varias personas. Estás haciéndole daño directamente a una, pero hay un núcleo de personas y una red de personas que se ve afectada también por esa situación, que por eso necesitamos entender que la violencia de género en todas sus manifestaciones no son situaciones aisladas. No. O sea, son situaciones que terminan afectando a comunidades y a espacios completos. Imagínate esos niños que están siendo utilizados como instrumento para afectar a las madres. Y nos hemos ido al caso de asesinato, que en España también hubo un caso que también lo cubrí y también fue algo que me llegó de José Bretón. No sé si conoces ese caso. Otro caso también muy triste, horroroso. Pero hay también, como el caso que te mencioné de mi amiga y sus hijos, que te remueven los muchachos del hogar y ponen a los hijos en contra de la madre. O sea, la violencia vicaria es cuestionarse, ok, es coger a este niño y utilizarlo como arma. Yo te utilicé como que la metáfora de pensar que el hombre, ¿verdad? El papá es el que está, o el hombre, porque también hemos visto que puede ser un padrastro, utiliza la violencia y usa un arco y una flecha, ¿verdad? El arco es la violencia, ¿verdad? En términos de... Y el niño es la flecha para apuntar a la mujer. Así es que tenemos que empezar a mirar este tipo de violencia que, como te dije, es sumamente importante. Hay otros países que están mucho más adelantados que nosotros. Eso te quería traer, para ir redondeando entonces cómo se ha tratado el tema. Creo que España es donde más adelantado está el tema. Hay muchos países que están como en Puerto Rico, que quizás espacios más cerrados o que trabajan con términos de violencia, pues pueden estar aprendiendo a escuchar el tema y a ir recopilando datos. Pero es bien complicado tener datos. Lo más fácil de recopilar son los que terminan en asesinato, porque hay muchas manifestaciones de violencia vicaria que nadie se va a enterar porque pasan dentro de ese núcleo. Claro. O sea que es bien complicado tener datos sobre eso. Pero entonces, por lo menos en España ya hay leyes específicamente para tratar la violencia vicaria, o se está trabajando legislación, ¿no? En España hay leyes, estamos un poquito más atrasados de lo que nosotros creemos. Sí. Sí. En España hay leyes, en México hay leyes, en Panamá hay leyes, en Colombia hay leyes. O sea, hay leyes porque empezamos con visibilizar el término, reconocerlo, estudiarlo, se crean entonces políticas públicas, pero ya estos países tienen unas leyes bien específicas contra la violencia de género y entonces pueden hacer como adendum, ¿entiendes? O sea, escogen la violencia vicaria y la meten también como otra modalidad de todas estas violencias. Así es que sí, están mucho más adelantados que en el que caso nosotros. de Puerto Rico, si la conversación la tuviéramos un poco más adelantada y con evidencia un poco más sobre el tema, pues como hace poco se añadió la violencia económica dentro de las manifestaciones para una ley 54, por ejemplo, en algún momento podríamos ver entonces una enmienda a la ley 54 donde se trate el tema de la violencia vicaria. Necesitamos mucha educación. Mucha educación. Y más sensibilidad también con el tema.
Más, Quizás sí, el término más es que la palabra apertura. es como rara, quizás, pero es seguirla escuchando y ponerla, como hace varios años hablar de violencia de género era raro, pues Exacto. ahora ya la palabra y el término lo tenemos más acostumbrado en el resto del Sí. país, pues que esa palabra sí entonces vuelva a estar, comienza a estar presente, ¿no? En las conversaciones. Sí, yo creo que en Puerto Rico tenemos un problema de vocabulario, de aversión a nuevos términos fuertes. O sea, que esto es algo sociocultural. Yo creo que nosotros tenemos que empezar con una educación bien fuerte, no solamente a crear nuevas masculinidades, que esto es bien importante, pero tenemos que educar en todas las esferas. Hay que educar a nivel judicial, hay que educar desde el policía, el agente que recibe, sea hombre o sea mujer, que recibe a una víctima y va a hacer una denuncia. Hay que educar a los abogados, a los fiscales, a los jueces. Tenemos que educar en los temas, porque llegar quizás a que la masa entienda los conceptos y entiendan la diferencia y no les sea quitar este prejuicio que tenemos de siempre responsabilizar a la mujer y que haya apertura al tema, pues por lo menos que en estas otras esferas sí haya conocimiento y por lo menos eso se pueda poner en práctica. Y hay que legislar, a los legisladores, a los políticos, hay que educar. Silvia, gracias por la conversación. La verdad es que esto es un tema que así, que uno pudiera seguir conversando del tema, Sí, porque pues puedo decir por lo que, algo un poquito, claro, y perdona, yo no me quiero, porque siempre que yo he hablado de violencia vicaria, me pregunta María Cristina, y la mujer cuando hace es lo este mismo. tipo de, ajá, Y esto es bien importante. El concepto violencia vicaria es de hombre a mujer, en específico. en específico. Ok. Por supuesto que hay mujeres que son capaces de utilizar a los niños para ejercer algún tipo de violencia. Lo hay. Eso sería violencia intrafamiliar. Y es bien importante que si hay ¿verdad? Que si hay un hombre que es víctima o que piense que se está haciendo, pueda canalizarlo, pero es el término. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si nos vamos a los datos, que los números son tan importantes, y tú quieres poner, pues, qué sé yo, de 100 personas, pues de 100 personas posiblemente vas a encontrar 95 hombres y solamente 5 mujeres. De 10 personas vas a encontrar 9 hombres o 9.5 hombres y 1.5 de mujer. Y no es porque biológicamente estemos predeterminando que el hombre va a ser agresor y la mujer biológicamente no, no es eso, no es que sea santa. Pero como está nuestra sociedad, cómo se construye, cómo se educa, el hombre tiende a hacer, y eso es una realidad que no lo podemos negar, tiende a ejercer violencia en todas las manifestaciones. Yo escucho una vez a un hombre decir, un hombre, no todos los hombres somos violentos, pero todos los hombres ejercemos la violencia, ya sea económica, pero te trato bien, ya sea, o sea, es algo que está en cómo construimos socialmente a la niñez versus la mujer. Así es que sí, una mujer puede ser capaz, pero sería violencia Intrafamiliar. intrafamiliar. Pensé que en el término violencia vicaria, como la violencia doméstica y la violencia sexual y otras manifestaciones de la violencia de género, podría darse desde ambos géneros, pero entonces en este punto sí se acuñó específicamente Se acuñó de hombre a mujer. específicamente de hombre a mujer. Súper interesante Porque eso recuerde que dijimos que también. entonces sí es bien interesante. Por eso digo que no es todos los casos, hay que analizarlos. Aquí hubo un caso, y no te cojo más tiempo, Belito. Tranquila. Aquí hubo un caso de hace muchos años que hubo un hombre que tuvo esta hija con esta mujer con la cual no estaba casada y él no quería tener la nena. Ellos se acordaron, él quiere, supuestamente de la nada, después que no se había hecho, que le había pedido aborto, que no se había hecho cargo de ella, ni le había importado el embarazo. Creo que al hospital fue una vez obligado cuando nació, no la buscó. De momento le dijo, vamos a comprarle un coche a la nena y vamos a encontrarnos en Plaza Carolina. Y ella tratando, ¿verdad? De que no, tú y yo no tenemos nada, pero vas a ser el padre de mi hija, ¿verdad? Que por lo menos esté presente, pues vamos. Y él dejó caer a la niña a propósito por las escaleras de Plaza Carolina, está preso. Hoy día, porque obviamente se pudo probar que fue a propósito. Pero esto no es violencia vicaria. ¿Por qué no es violencia vicaria? Porque él no tenía un vínculo con la mamá y él no quería tener control sobre ella y no le importaba a la mamá.
quería tener la responsabilidad. Él lo que no quería era la del menor. responsabilidad. O sea, que fue un feminicidio infantil, porque siempre quedó la duda de que si hubiera sido un bebé varón, quizás él hubiera reaccionado diferente. Pero no es violencia vicaria, porque no lo hizo para agredir, hacerle un daño a la mamá directamente, sino porque él no quería tener nada que ver con la nena. De hecho, cuando pasa todo, que después llegan por la noche a ciencias forenses a reconocer el cadáver, él le dice, chica, si tan solo hubieras abortado, esto no hubiera pasado. Si hubieras hecho lo que yo te dije, esto no hubiera sucedido. Wow. Así es que, pues te digo que los casos de violencia vicaria es bien importante reconocerlos para poder armar desde nuestra cultura, desde nuestra sociedad, mejor dicho, elementos que permitan proteger a la niñez y proteger entonces a la víctima. Igual que en el caso, entonces, si vamos a hablar de que sea de una mujer a un hombre, que entonces sería violencia intrafamiliar, que hayan recursos. Pero tenemos que seguir visibilizando las cosas y seguir educando para que lleguemos al punto de reconocer banderas rojas, reconocer las distintas modalidades de violencia, porque a veces nos quedamos en reconocer y tenemos que armar políticas públicas y eventualmente que nuestros legisladores se salgan de reconocer y de decir, sí, hay violencia, no. ¿Cómo esto lo vamos a pasar al plano jurídico para que hayan consecuencias? Ya no te cojo más tiempo, hablé. No, pero el tema me apasiona. Esa última parte es sumamente necesaria porque desconocía esa diferencia en el término, así que lo ejemplificaste de una manera excelente y al final del día nosotras lo que también buscamos es que tengamos todas las áreas, por lo menos los distintos ángulos y áreas grises que podamos tener, porque al final del día también, y con este espacio de este podcast, lo más que queremos es que no solamente las personas que han vivido las diferentes manifestaciones de la violencia de género puedan encontrar información, saber que no están solas, cómo esto se manifiesta o no, sino que la gente alrededor, las familias, las primas, las compañeras de trabajo, primos, compañeros de trabajo, hermanos, o sea, todos esos núcleos de personas y redes de apoyo que tenemos a nuestro alrededor puedan ver banderas o identificar cositas y comportamientos que estoy viendo en esta pareja que tengo cercana a mí y donde puedo quizás levantar entonces alguna bandera o apoyar de alguna forma porque tengo la información conmigo y lo escuché en un podcast o lo vi en YouTube. Claro, ¿y qué se puede hacer cuando no hay políticas públicas y no hay ni siquiera leyes? Buscar por lo menos personas, si es una mujer que necesita buscar ayuda, ir a personas que tengan perspectiva de género. Exacto. Buscar entidades como Coordinadora Paz para la Mujer que te pueden canalizar, una abogada que tenga perspectiva de género, alinearte con personas que por lo menos sepan y puedan reconocer como tú banderas rojas y aunque no haya políticas públicas y leyes específicamente para este tipo de violencia, sí puedan canalizarte de otra forma. De otra manera, sí, porque el apoyo va a estar. Exacto. Y una abogada o una psicóloga, una trabajadora social Exacto. que pueda tener la perspectiva de lo amplio que puedan manifestarse las distintas formas de la violencia, pues puede apoyarte en un caso como este. Y para eso están las organizaciones integrantes y aliadas de Coordinadora, que las pueden encontrar a través de nuestra página web, en nuestro directorio de servicios, donde también hay material educativo con distintas informaciones y números de teléfonos de donde las personas pueden buscar ayuda directamente en Puerto Rico, sea para orientarse, sea para hacer un caso formal, sea para un grupo de apoyo, sea solamente entonces para poder sentir que no estás sola en un momento y cómo te doy las herramientas para poder trabajarlo. Al final del día, a eso nos dedicamos y eso es lo que necesitamos. Pero no solamente el trabajo siempre va a recaer en las organizaciones, necesitamos que el resto del país esté sensibilizado ante el tema para poder apoyar a quien te dice, creo que me está pasando esto, pero no sé si estoy loca, no sé si me está usando al nene, porque es que cada vez que hace tal cosa, me está raro, pero no sé cómo probarlo. Mira, yo escuché los otros días tal cosa, puede ser que lo esté usando, puede estar pendiente, quizás una bitácora, apuntar fechas, apuntar momentos donde quizás esto te está raro, no tienes una evidencia, apunta fechas, apunta momentos y quizás eso te puede ayudar a sostener algún caso en un futuro. Esa es tremenda idea. No lo sabemos, ¿no? Pero, y es muy fuerte y es muy injusto también que dentro de toda esa situación de violencia tenga que ser una la que se dedique a recoger la información y a recopilarla, pero al final del día eso puede ayudar a sostener un caso eventualmente. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, sí. Pero al final del día, Silvia, gracias. Muchísimas gracias a ti. por la Perdona porque yo seguía hablando. No, pero perfecto. Tenemos las cámaras. Estamos en un espacio súper bonito. Estamos muy agradecidas de Agora Collab, con quienes estamos colaborando para hacer este podcast acá. Esta nueva temporada del podcast Voz de Voces. Nos van a seguir viendo y escuchando
en este espacio a través de esta temporada, así que vamos a ver con qué más nos inventamos en estos próximos episodios. Silvia, ¿dónde te pueden ver? Porque tú también tienes tu proyecto, está Evas y Brujas, pero tienes tu proyecto de podcast también para las personas que quieran seguir escuchando. Sí, es que Evas y Brujas, que como les dije al principio, que gracias a ustedes que somos parte de Coordinadora Paz para la Mujer, nosotras nos hemos como que, no especializado, pero que nos hemos ido por el área de los medios para educar. Claro. Entonces utilizamos podcast y utilizamos teatro para llevarle, como quien dice, al pueblo, ¿no? Llegar con el tema entonces al pueblo. Yo tengo mi podcast que se llama El Hilo del Crimen, así es que pueden verlo por GW5 allí en YouTube y están allí con varios episodios. No solamente toco casos que tengan que ver directamente con la mujer, pero es un acercamiento sociocultural de qué es lo que sucede en la isla y un para pensar, que siempre al final termino con un para pensar como para formular preguntas que nos ayuden a cuestionarnos qué estamos haciendo, porque no podemos obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Exactamente. Para conocer más de Coordinadora Paz para las Mujeres, nos puedes buscar en las redes sociales como @PazMujer. Estamos en Facebook e Instagram. También está TikTok por ahí dando la vuelta. Y ahora que estaremos dándole mucha más forma a nuestra plataforma de YouTube a través del podcast Voz de Voces. Nos vemos el mes que viene. Gracias.